Para algunos, un héroe revolucionario. Para otros, el culpable de algunos de los regímenes más represivos de la historia. Su nombre es Karl Marx, y aunque su legado es complicado, su pensamiento ha dado forma a la política, la economía y la sociedad moderna de una manera que pocos otros pueden reclamar. Así que agárrate bien, porque nos vamos a sumergir en las ideas de un hombre que cambió el mundo. Para bien o para mal. Karl Marx no nació siendo revolucionario. De hecho, empezó su vida como un simple estudiante de filosofía. Pero algo dentro de él lo impulsaba a cuestionar el mundo que lo rodeaba. Nació en 1818 en Treveris, una ciudad de lo que hoy es Alemania, en una familia de clase media. Al principio, su interés estaba en el pensamiento hegeliano, que dominaba el mundo académico de la época. Pero, a medida que profundizaba en las teorías filosóficas, algo lo inquietaba, porque, en medio de tantos avances científicos y culturales, seguía existiendo tanta desigualdad social. ¿Por qué algunos trabajaban tanto y apenas sobrevivían, mientras otros vivían en el lujo sin mover un dedo? Este cuestionamiento lo llevó a desarrollar una teoría que cambiaría para siempre nuestra forma de entender la historia y el poder, el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Bien, Marx lo explica de una manera simple pero poderosa. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Desde los tiempos más antiguos, la sociedad siempre ha estado dividida entre quienes tienen el poder y quienes no lo tienen. En el mundo antiguo, esto se manifestaba como amos y esclavos. En la Edad Media, lo vimos como señores feudales y siervos. Y en la época de Marx, era claro. La lucha era entre capitalistas, los dueños de las fábricas y los medios de producción, y los trabajadores, también conocidos como el proletariado. Lo que Marx argumenta es que las relaciones económicas, quién tiene el dinero, quién posee la tierra, quién controla la maquinaria, determinan prácticamente todo lo demás en la sociedad. Desde las leyes hasta la moral, las religiones y los gobiernos, todo está construido para mantener el poder de una clase dominante sobre otra. El capitalismo, según Marx, era solo la última etapa en una larga historia de explotación. Para él, era simplemente una versión moderna del antiguo conflicto entre ricos y pobres, entre opresores y oprimidos. Pero Marx no se limitó a diagnosticar el problema. En su obra más famosa, El Manifiesto Comunista, escrita junto a su colega y amigo Friedrich Engels en 1848, hace un llamado a la acción. Proletarios de todos los países, uníos. ¿Qué significaba esto? Pues, para Marx, la única forma de acabar con la explotación era que los trabajadores tomaran el control de los medios de producción y destruyeran el sistema capitalista desde dentro. Pero Marx no era solo un ideólogo radical. Era un analista agudo de la economía. De hecho, gran parte de su obra se dedicó a estudiar cómo funcionaba el capitalismo en su tiempo. Marx notó algo que, hasta hoy, sigue siendo un punto de debate en la economía moderna, la tendencia del capitalismo a crear crisis periódicas. Según Marx, en el afán de los capitalistas por obtener más y más ganancias, inevitablemente sobreproducen bienes que luego no pueden vender. Esto genera una especie de ciclo. Primero, una explosión de crecimiento y consumo, seguida por una crisis económica en la que las fábricas cierran, los trabajadores pierden sus empleos y el sistema entero tambalea. Es un ciclo de auge y caída, que Marx veía como una contradicción fundamental dentro del capitalismo. Sin embargo, hay algo más en Marx que solo economía. Para él, el capitalismo no solo explotaba a los trabajadores, sino que alienaba al ser humano de su verdadera esencia. Marx creía que el trabajo debería ser una expresión creativa de uno mismo, una manera de transformar el mundo y, al mismo tiempo, transformarse a uno mismo. Pero en la fábrica capitalista, el trabajo se convertía en una mercancía, algo que los trabajadores vendían por horas y días, como si fueran simples máquinas. Esta alienación, de su trabajo, de los productos que creaban, e incluso de los demás seres humanos, era, para Marx, uno de los efectos más destructivos del capitalismo. Así que, ¿cuál es la solución? Marx no era ingenuo. Sabía que la revolución no sería fácil ni rápida. De hecho, gran parte de su vida la pasó exiliado en Londres, escribiendo y observando el mundo desde las bibliotecas, mientras sufría la pobreza y la persecución política.
pero nunca perdió la esperanza de que, algún día, los trabajadores del mundo se levantarían y destruirían el viejo orden. Y aquí es donde entra el famoso concepto de la dictadura del proletariado. Para Marx, después de la revolución, habría un periodo de transición en el que el Estado controlaría los medios de producción en nombre de los trabajadores. Eventualmente, el Estado mismo desaparecería, dando paso a una sociedad verdaderamente comunista, en la que todos serían iguales, sin clases ni explotación. Es una visión utópica, sin duda, pero también una que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Ahora, una pausa. A estas alturas, podrías estar pensando, vale, Marx tenía algunas buenas ideas, pero ¿no llevó esto a algunas de las peores dictaduras del siglo XX? Y aquí es donde las cosas se ponen complicadas. Porque, aunque muchos regímenes, desde la Unión Soviética hasta China, afirmaron ser marxistas, es discutible si alguna vez implementaron verdaderamente la visión de Marx. Stalin, Mao, y otros líderes comunistas, en lugar de crear una sociedad sin clases, erigieron regímenes autoritarios que usaron el marxismo como una justificación para su propio poder. ¿Culpa de Marx? Quizás no. Lo cierto es que las ideas de Marx fueron reinterpretadas y adaptadas de maneras que él probablemente no habría reconocido ni aprobado. Aún así, el legado de Marx está vivo. Hoy, muchos de sus análisis del capitalismo siguen siendo relevantes. Las crisis económicas, las crecientes desigualdades, la lucha de los trabajadores por mejores condiciones, todo esto sigue siendo parte de nuestro mundo, más de 150 años después de su muerte. Y aunque el comunismo como sistema ha fracasado en muchos lugares, las preguntas que planteó Marx sobre el poder, la economía y la justicia siguen siendo tan urgentes como siempre. Así que, al final, Karl Marx es mucho más que el padre del comunismo. Es un pensador profundo y complejo que dedicó su vida a tratar de entender por qué el mundo es como es y cómo podría ser diferente. Y aunque sus respuestas no siempre fueron correctas, o fáciles de aplicar, la profundidad de su visión sigue resonando en un mundo que aún lucha con muchas de las mismas injusticias que él denunció.